Un poco volver a comenzar, a darles la bienvenida, agradecerles como siempre venir al centro histórico por la mañana, que sabemos que siempre es un reto, además que pedimos una disculpa por la pequeña falla. Como comentaba nuestro director de comunicación, el día de hoy presentamos la que es nuestra segunda entrega de la línea curatorial Arquitectura en el France. Muchos de ustedes han seguido este proyecto con nosotros desde que comenzara, y creo que además de que tanto que Ani, parte del equipo del Museo Franz Mayer, como Pedro nos cuenten un poco acerca del proceso y la exposición, creo que también es una oportunidad, y yo estaré interviniendo en relación a lo que significa comenzar una nueva línea curatorial en un museo. Como saben, el Franz Mayer abre sus puertas en el 86, en realidad las líneas curatoriales se han ido un poco forjando con base en las colecciones, con lo que significa ser un museo de artes aplicadas en el siglo XXI. Y el año pasado, cuando tomamos la decisión de comenzar con arquitectura en el France, nos enfrentábamos a dos elementos que nos parecían cruciales. Uno, ver cómo, a pesar de la tradición arquitectónica tan profunda en México y cómo el talento y los patrimonios mexicanos nos mostraban no solo una herencia de muchísimos años, sino también un empeño constante en una comunidad que seguía siendo portadora de una tradición y al mismo tiempo innovando y representando al país hacia el exterior, pero que no tenía un espacio para, ya no digamos para presentar, sino para pensar la arquitectura contemporánea, en muchas ocasiones en los espacios de nuestro país, y especialmente en la Ciudad de México. Las muestras de arquitectura que vemos son arquitectura histórica, retrospectivas, o de cómo ha evolucionado históricamente la arquitectura, pero la arquitectura contemporánea quedaba un poco de lado. Frente a este escenario, yo tuve justamente las primeras conversaciones con Enrique Norten y con otros arquitectos, que por cierto Enrique se disculpa porque una emergencia médica no nos permitió que compartiéramos este espacio hoy, y justo hablábamos de eso, de cómo no teníamos un museo de arquitectura contemporánea. Y un segundo elemento, porque el que quise tomar la voz antes de que diéramos paso a la intervención de Pedro, tenía que ver con cómo tampoco teníamos curadores especializados en arquitectura. Es decir, si todos aquí pensamos las exposiciones de arquitectura que hemos visto en México, sus miradas vienen de la historia del arte, sus miradas vienen de la historia, las miradas vienen de otro tipo de disciplinas, pero no de personas que han estado formadas y que tienen herramientas, por una parte para el ejercicio de la arquitectura, pero por otra parte también para la historiografía de la arquitectura, para la revisión crítica de la arquitectura y para su análisis, para la presentación de ciertas caras de la arquitectura que probablemente no podemos ver en el tránsito cotidiano de las calles o en una ciudad que está construida. Así, nuestra primera entrega, con mucho honor y además con mucho gusto, porque fue un proyecto que fue muy entrañable para nosotros, fue el año pasado con la exposición de Tom Lane, todos lo conocemos, arquitecto ganador del Pritzker en 2005, y pensábamos justo cómo queríamos que nuestra línea de arquitectura se convirtió también en un espacio para analizar, para la revisión crítica y para ver otras formas de la arquitectura. En ese momento justo nace el proyecto que hoy tendremos el gusto de presentarles, que es Ideas en Tránsito no construidos, de Enrique Norten y TEN Arquitectos. Fue de esta manera justo que decidimos trabajar con únicamente los proyectos no construidos del despacho y que se convirtiera así en otra manera de ver la arquitectura. Y aquí justamente Enrique hace una puesta en valor de la falta de curadores en México, y es que propone el que pudiéramos trabajar con Pedro Gadaño. Creo que en algunos de los comunicados ustedes lo pudieron ver por ahí, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. No quiero profundizar muchísimo en el currículum porque luego se nos van las mañanas en eso, pero creo que entre los elementos que son muy importantes o que fueron muy importantes para nosotros al decidir trabajar con Pedro fue, por una parte, su práctica, por supuesto, independiente en curaduría. Posteriormente, Pedro fue curador de arquitectura contemporánea en MoMA, que sabemos que si hay
grandes escuelas curatoriales alrededor del mundo son estos inmensos museos, especialmente las aportaciones que ha hecho MoMA a la museología crítica tanto del arte, pero también de la arquitectura y del diseño. Posteriormente fue director fundador del MAT en Lisboa, en su país natal, y ha estado trabajando en últimos tiempos cuestiones que cruzan la crisis climática, la emergencia climática con la arquitectura. Yo voy a cerrar diciendo que es el único arquitecto que yo conozco que escribió un libro que para mí ahora es fundamental para comprender el medio ambiente y la arquitectura, y comienza diciendo: paren de construir, por favor, paren de construir. Muchas gracias, directora, por esta presentación y buenos días a todos. Y es un placer estar aquí y introducir esta exposición. O sea, ha sido un reto muy interesante que para mí incluso ha producido cambios en la forma de pensar. O sea, la exposición, siendo una exposición de arquitectura, lo que se espera es que es una exposición que presenta dibujos, maquetas, y eso es lo que se espera de una exposición de arquitectura. Pero creo que ahí termina la similitud con la exposición tradicional, porque lo que quisimos decir aquí era hablar de ideas. Y normalmente se piensa la arquitectura como algo que está ahí construido, que tiene forma, que tiene lenguaje, y se analizan esos aspectos y se olvida muchas veces que hay un discurso y una cultura que expresa ideas como se podrían expresar a través de la pintura, de la escultura, del cine. Y eso es lo que me interesa en la cultura arquitectónica. Por eso decía a veces en el pasado que la curaduría puede ser la continuación de la crítica por otros medios. O sea, no solo a través de la escrita, pero a través de medios audiovisuales más complejos que van directos al corazón de la audiencia, que se hacen más atractivos, pero que pueden expresar posiciones, ideas, puntos de vista. Y eso es lo que hemos querido hacer aquí con Enrique Norten y de arquitectos, con esa oportunidad de trabajar el tema del no construido. O sea, justo en la historia de la arquitectura, el no construido ha sido muchas veces la base de la historiografía y del discurso crítico, porque grandes proyectos que no se han construido, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, han sido referenciales a construir la idea de arquitectura moderna, por ejemplo. O con los dibujos de Piranesi, teníamos una arquitectura no construida que despertaba la imaginación de la gente. Entonces, yo he creído que había incluso un papel político en esa idea del no construido, que ahí se pueden explorar ideas que no han sido rescatadas por las condiciones o las restricciones muchas veces de la realidad política, de la construcción, que permanecen más genuinas, más esenciales, y también que permanecen como un patrimonio que se puede recuperar a lo largo del tiempo, que se puede revisitar, o sea, un patrimonio de ideas que otros pueden explorar y usar a partir de una idea de archivo. Y por eso yo hablaba en este caso de una arqueología de ideas. Y hoy pensaba sobre eso y pensaba que no hay país mejor para hablar de arqueología que México. O sea, toda la identidad de México se construye sobre la arqueología de civilizaciones pasadas, donde obviamente tenía que haber una interpretación a partir de señales, de marcas que se quedan, tenía que haber una reconstrucción de un modo de vivir, de pensar, de ser. Y eso es lo que hemos querido hacer a partir de esas obras del archivo de Enrique Norten. Y ahí tenemos que agradecer, claro, que el arquitecto abriera su archivo, que con personal de su archivo que también tenemos que agradecer, hemos trabajado muchísimo a descubrir cosas que el arquitecto ya se había olvidado que había hecho y tal, y traer otra vez esos proyectos a la luz. O sea, al final, mucho más interesante que mostrar algo que la gente ya conoce, porque lo conoce en la ciudad, lo conoce construido, me parece muy interesante aquí mostrar cosas que la gente desconoce totalmente, pero que también traen un patrimonio de pensamiento
que está aún muy vivo y que se puede interpretar a la luz de lo que estamos hoy pensando, de las preocupaciones que tenemos hoy. Eso es una parte muy importante de la narrativa de la exposición, es que hay un punto de vista muy específico, muy claro sobre qué tipo de ideas estaban ahí dormidas o en potencial, que son aún importantes, que se pueden transmitir a una generación más joven de arquitectos. Que ideas están ahí que no siendo construidas son todavía hoy cada vez más importantes para el reto que encontramos con las alteraciones climáticas, y más que eso, con una pérdida de conexión con la naturaleza, que obviamente lleva a una condición ecológica cada vez más periclitante, cada vez más peligrosa, incluso para nuestra sobrevivencia. Lo que defiendo en ese libro de que ha hablado Giovanna, que se llama Climate Change, es que tenemos que mudar nuestro chip, tenemos que mudar nuestra forma de pensar en arquitectura y reconectar más con esos principios de equilibrio con la naturaleza, que lo encontramos en las culturas indígenas aquí y que tal vez hay que recuperar y repensar para el futuro próximo. Esta exposición va en esa línea de una forma modesta, pequeñita, que muestra ideas que están ahí escondidas en esos proyectos, que otros arquitectos probablemente no serían las primeras ideas que destacarían en esos proyectos, pero que a mí ahora, desde este punto de vista, me parecen las más importantes. Para que eso sea claro en la exposición, claro que los textos son muy importantes. O sea, para mí una exposición es una forma también de llegar a textos que se quedan. La exposición es temporal. O sea, se queda por unos meses y después se olvida. Lo que se queda es algo de transmisión de conocimiento. Y entonces ahí es también muy importante que esa transmisión de conocimiento hoy en día se haga directa al público que ve la exposición. O sea, que esas ideas no se pierdan en mirar solo a planes o mirar solo a imágenes y pensar que ya estamos viendo todo, comprendiendo todo. Esto es algo que pasa en la arte contemporánea hoy en día. Si la gente no lee la leyenda, entonces no comprende mitad del sentido de la obra que se presenta, porque las obras son complejas, tienen muchas corrientes de pensamiento, de creación que están ahí, conflictuosas, que es posible interpretar de una forma determinada y que es posible también pasar a un público para que ese público sea más sensible a las cuestiones que queremos discutir. Entonces, claramente hay ahí una agenda, digamos, de hacer esa exposición, que para mí es importante de la exposición. Y para mí, en ese sentido, ha sido una exploración y me quedo muy agradecido al museo, al equipo del museo, que han sido tan entusiásticos a participar en esa exploración. Porque en la exploración nunca se sabe dónde llega, pero creo que finalmente con la colaboración de todos se ha hecho ahí una exposición que creo que también está muy bella. Tiene ahí referentes de dibujo en la exposición que se podrían decir que están conectados también con la arquitectura mexicana. A mí lo encuentro a la entrada, que me recuerda inmediatamente a Barragán como padre de la arquitectura moderna mexicana, y que influencia a todos los arquitectos que han trabajado después, incluyendo obviamente a Enrique Norte. Y por eso, claro que hay un diálogo con toda esa cultura, incluso en la museografía, digamos, de la exposición. Yo diría que eso es el fundamental que me gustaría transmitir, pero claro que si tienen cuestiones será un placer desarrollar un poco alguna de esas ideas. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera que Ana es parte de la dirección de exposiciones del museo, que justamente desde que naciera la línea de arquitectura se ha hecho responsable de ella, que nos pudiera compartir un poco de cómo está estructurada la exposición, qué tipo de proyectos vamos a encontrar, independientemente de que ahora los puedan ver en la sala. Hola, buenos días, gracias por venir. Pues la exposición está, seleccionó Pedro 15 proyectos, sobre todo planeados para la Ciudad de México,
algunos también en el país, como el Guggenheim de Guadalajara, que es uno de los más relevantes, y algunos en Estados Unidos. La variedad de proyectos es desde un centro comercial, que puede ser algo que puede parecer muy banal, pero también cotidiano, hasta la adaptación de los edificios de bibliotecas públicas en Estados Unidos, que es muy relevante, pero también un centro de transmisión de transporte, un CETRAM de observatorio, que puede ligarse también a otro proyecto no construido que no está en la selección, pero que es de los más conocidos de Enrique Norton, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Después de hacer este recorrido cronológico a través de estos 15 proyectos, donde se van encontrando, como dice Pedro, en los textos, pero también a través de unas líneas que hemos puesto en el piso, las ideas que se conectan, no necesariamente uno tras otro, decimos como esta idea se repite en el siguiente proyecto y en el siguiente, sino que a veces pasan varios años, incluso décadas, para retomar una de las primeras ideas que exploró Norton en esos proyectos. Y al terminar el recorrido tenemos un espacio de auditorio que funcionará para activaciones y otros eventos de programa público y académicos, donde durante la exposición se estará mostrando un video testimonial de varios arquitectos que conocen a Enrique Norton y han colaborado con él, y entre los que están Tom Main, Todd Williams, Jacqueline González Tucet, y arquitectos mexicanos también, como Loretta Castro, y que podrán apreciar en este auditorio. Y bueno, no sé, creo que es todo. Si tienen preguntas. Voy. Antes de las preguntas, ya lo último lo prometo. Bueno, justo como decía Anne, una de las cosas que para nosotros resultan más importantes cuando comenzamos a diseñar la línea de arquitectura en el France es que pudiéramos hacer estos cruces entre los jóvenes arquitectos, especialmente estudiantes de arquitectura. En realidad, la arquitectura sentimos que en muchas ocasiones, mucho más que otras disciplinas, los grandes consagrados se alejan mucho de los estudiantes por cuestiones de ritmos, cargas laborales, en fin, que son lógicas. Cuando hicimos la exposición de Tom Main, para nosotros de los momentos más emocionantes, o sea, era poder hacer un catálogo que fuera de pequeño formato. Decíamos, queremos un libro que las personas puedan llevar en la mochila cuando vayan en el metro a la universidad, y en lugar de hacer estos table books que son muy de la arquitectura, hicimos un libro portátil que pudiéramos llevar a cualquier lugar. Era muy bello ver a Tom con filas de estudiantes que podían conversar con él, que probablemente es algo que un estudiante no tendría en el cotidiano. En el caso de Ideas en Tránsito, buscamos ya que esto tuviera también un espacio en sala, después de haber visto la muestra previa, como venían los propios estudiantes con sus maquetas y las ponían frente a las de Tom, y el diálogo que se podía activar en sala. Creíamos que era fundamental el que esto ya tuviera un espacio para que sucediera, para que este diálogo fuera continuo. Hemos estado trabajando con las chicas de Diseña Colectiva, que con ellas hemos trabajado distintos programas públicos, desde el de diseño en femenino, pero también trabajamos para la inauguración de la exposición de Antonio López, para la activación de este pequeño foro que tenemos en sala, que en realidad todo este programa de acompañamiento inicia mañana con nuestra noche en France, que estará dedicada a la arquitectura, haciendo también un poco el guiño a que los propios estudiantes, arquitectos, traigan sus no construidos, ¿no? Trabajar con no construidos en lugar de pensar que una exposición de arquitectura es mostrar fotografías de los edificios que encontramos en la calle, nos parece el punto fundamental de la apuesta de este año. Es un poco hacer la historia del olvido, ¿no? ¿Qué son esos proyectos y esos planes que imaginamos? Que además los planes siempre son perfectos, no tienen la imperfección que puede resultar en cuando las ideas se llevan a cabo, o lo que sucede cuando ya un proyecto está en curso y uno puede ver la realidad del proyecto y su operación. Cuando hablamos de no construidos, estamos hablando de una utopía que además tiene determinada poética que es muy singular y que es muy especial. Y creo que en ese caso, yo siempre trato de ver las exposiciones como espectadora. Creo que el haber sido audiencia del Franz Mayer durante tantos años me permite nunca perder
lo que queremos ver en la sala de exhibición, las audiencias del museo. Si yo les pudiera aconsejar 3 cosas de esa exposición, sería: 1, que no se pierdan los textos. En muchas ocasiones nos cuesta que los visitantes vayan a leer un texto. En realidad creo que tenemos a favor el que Pedro sea también escritor y que tengamos un poco textos que van mucho más a lo literario y mucho menos a lo académico, que creo que también son muy gozosos. Lo vemos desde los títulos hasta los propios contenidos. La segunda sería que se detengan justo a poder disfrutar estos detalles del diseño. Creo que el trabajo que ha hecho Bárbara, que seguramente estará en sala, parte del equipo de exposiciones, liderado por Claudia Herrera, que está por allá atrás, es un trabajo de mucha belleza, y que además poder mediar entre 3 partes que buscamos cosas distintas de una exposición es sin duda un talento muy especial que los diseñadores van formando a lo largo de su carrera y que creemos que ahora en sala luce no solo muy sólido, sino que además es muy gozoso. Y la tercera es justo que se aventuren un poco a conocer una parte de TEN que probablemente nosotros no habíamos visto, ¿no? El que tengamos una lectura tan distinta del estudio y sus proyectos nos hace también encontrar cosas que en el cotidiano no vemos, que en la narrativa del estudio no vemos, que en los construidos no vemos, y que es como si viéramos una cara no vista, pero además que nos ayuda a reflexionar cómo las cosas que ahora nos resultan convencionales en relación al clima, el medio ambiente, la sostenibilidad, en realidad nunca somos tan contemporáneos y se han venido asomando a lo largo de los últimos 40 años en los proyectos arquitectónicos, aunque fuera de manera somera, aunque fuera de manera mucho más discreta que ahora, pero cómo la podemos ir descubriendo en estos proyectos. Creo que es un ejercicio de encuentro que puede ser muy gozoso y que esperamos disfruten mucho en sala. Ahora sí, si estamos de acuerdo, vamos a las preguntas.